Mi nombre es Beatriz, y a los 58 años, nunca imaginé que estaría aquí, sentada en mi oficina en casa, con el corazón latiendo tan fuerte como el de una adolescente. Soy profesora universitaria de literatura desde hace más de 3 décadas, y siempre me he sentido orgullosa de mi independencia y fortaleza. Después de que Miguel, mi esposo, falleciera hace 5 años, me sumergí completamente en mi trabajo, encontrando consuelo en los libros que tanto amo. El departamento de literatura de la universidad se convirtió en mi refugio. Entre las páginas de los clásicos y las discusiones apasionadas con mis alumnos, logré construir una nueva rutina. Mi vida se había vuelto predecible, segura, pero admito que a veces sentía un vacío que ni siquiera Shakespeare podía llenar. Fue un jueves cualquiera cuando todo cambió. Estaba organizando mi oficina cuando noté que las luces empezaron a parpadear de forma extraña. Al principio pensé que solo era una bombilla quemada, pero pronto todo el sistema eléctrico comenzó a fallar. Como coordinadora del departamento, era mi responsabilidad solucionar estos problemas. Llamé al servicio de mantenimiento de la universidad y me prometieron enviar a alguien de inmediato. Continué corrigiendo algunos trabajos mientras esperaba, pero se hacía cada vez más difícil ignorar el calor que se acumulaba en la sala sin aire acondicionado. Me quité las gafas por un momento, pasando la mano por mi cabello canoso, que hacía tiempo dejé de teñir, cuando escuché un golpe en la puerta. «Profesora Beatriz». La voz grave y suave me tomó por sorpresa. En la puerta estaba un hombre que definitivamente no era el electricista habitual de la universidad. Alto, con canas ligeras en las sienes y unos intensos ojos verdes, se presentó como André, el nuevo supervisor del equipo de mantenimiento. «Sí, soy yo», respondí, tratando de mantener la compostura profesional, aunque sentí un calor inesperado subir por mi cuello. «Las luces están fallando desde esta mañana». André entró en la sala con una presencia que de inmediato llenó el espacio. Había algo en su manera tranquila y segura de moverse que capturó mi atención. Mientras examinaba el sistema eléctrico, me sorprendí observando sus manos hábiles trabajando, la forma en que sus ojos se concentraban en cada detalle. «¿De qué materia da clases?», preguntó mientras trabajaba, sus ojos recorriendo las estanterías repletas de libros que cubrían las paredes de mi oficina. «Literatura inglesa», respondí, sorprendida por su interés genuino. «Principalmente los románticos y victorianos». «Ah, Jane Austen», sonrió, y esa sonrisa hizo que algo dentro de mí se agitara. «Mi hija está fascinada con Orgullo y Prejuicio. Punto». La conversación fluyó de manera natural mientras él trabajaba. Descubrí que André era viudo desde hacía 7 años, tenía 2 hijas ya adultas y, sorprendentemente, era un ávido lector. Hablamos de libros, de la vida, de las pequeñas coincidencias que nos llevan a lugares inesperados. Cuando terminó el trabajo, las luces funcionaban perfectamente, pero algo más había cambiado en la sala. El aire parecía más ligero, más eléctrico, y no tenía nada que ver con el sistema que acababa de arreglar. «Listo, profesora», dijo, guardando sus herramientas. «Pero sería bueno hacer una revisión completa la próxima semana, si no le importa». «Claro», respondí rápidamente, quizá demasiado rápido. «Y puede llamarme Beatriz». Nuestros ojos se encontraron por un momento, y sentí algo que no había sentido en años, esa chispa de posibilidad, ese instante de reconocimiento mutuo que hace que el tiempo se detenga por un segundo. «Hasta la próxima semana, Beatriz», dijo mi nombre de una manera que hizo que mi corazón diera un salto. Después de que se fue, me quedé sentada en mi silla durante mucho tiempo, mirando la puerta cerrada. Las luces ahora funcionaban perfectamente, pero era otra cosa la que se había encendido, una parte de mí que creía apagada desde hacía mucho tiempo. Esa noche, en casa, me descubrí pensando en él varias veces. En la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de literatura, en su manera gentil de moverse por la sala, en el respeto con el que me trató. Era ridículo, me dije a mí misma. Una profesora universitaria de 58 años no debería estar sintiendo mariposas en el estómago por un encuentro casual. Pero mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que estaba sonriendo frente a mi reflejo en el espejo del baño. Tal vez, solo tal vez, algunas historias de amor comiencen en lugares inesperados, incluso cuando creemos que ya hemos pasado la edad para nuevos comienzos. La semana siguiente pasó con una lentitud torturante. Me sorprendí ordenando mi oficina varias veces, reorganizando libros que ya estaban perfectamente colocados. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba, solo para volver a la calma cuando no era él. El jueves, exactamente una semana después,
Estaba dando mi clase sobre cumbres borrascosas cuando vi a André pasar por la ventana del aula. Perdí momentáneamente el hilo de lo que estaba explicando, algo que nunca me sucedía en mis clases. Una de mis alumnas más perspicaces, María Clara, notó mi distracción y siguió mi mirada, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Como decía, retomé, ajustando mis gafas, la pasión entre Catherine y Heathcliff trasciende las convenciones sociales de la época. Continué la clase, pero mi mente vagaba hacia ese hombre que estaba en algún lugar del edificio, probablemente haciendo la revisión que había prometido. Cuando terminó la clase y los estudiantes comenzaron a salir, encontré a André esperando pacientemente en la puerta de mi oficina. Vestía su uniforme de trabajo, pero había algo diferente en él ese día. Tal vez su cabello estaba más arreglado o llevaba la barba recién recortada. «Buenas tardes, Beatriz», dijo, y nuevamente esa voz grave hizo que algo se estremeciera dentro de mí. Vine a hacer la revisión que acordamos. Mientras trabajaba, conversamos sobre todo y nada. Me contó sobre sus hijas, Amanda, de 28 años, también profesora, y Luisa, de 25, arquitecta. Habló sobre cómo fue criarlas solo después de la muerte de su esposa, sobre las noches sin dormir ayudándolas con sus tareas, sobre cómo aprendió a hacer trenzas viendo tutoriales en YouTube. No debe haber sido fácil, comenté, observándolo trabajar. No lo fue, admitió, deteniéndose por un momento. Pero creo que son esas dificultades las que nos forman, ¿no? Como dirían tus románticos ingleses, se necesita una tormenta para formar el carácter. Sonreí ante la referencia literaria. ¿Realmente te gusta la literatura? Siempre fue mi refugio, confesó. En los momentos más difíciles, los libros eran mi escape. Creo que por eso a mis hijas también les encanta leer. En ese momento, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo una profesora y un trabajador de mantenimiento. Éramos dos personas compartiendo algo profundo y personal. Beatriz, dijo tras un momento de silencio, sé que puede parecer atrevido, pero ¿te gustaría tomar un café conmigo después del trabajo? Sentí como mi rostro se calentaba. André, yo. Si lo prefieres, podemos ir a una librería, agregó rápidamente. Han abierto una nueva en el centro, con un café muy bueno. Pensé que podrías recomendarme algunos libros. La manera en que ofreció una alternativa, dándome espacio para sentirme cómoda, tocó mi corazón. Me encantaría, respondí, sorprendida por la rapidez de mi respuesta. Quedamos en vernos a las 5, después de que terminara mi última clase. Pasé el resto del día con una mezcla de ansiedad y expectativa. Por primera vez en años, me preocupé por mi apariencia de una manera diferente. Durante el receso, discretamente retoqué mi labial y acomodé mi cabello. María Clara, mi alumna observadora, me encontró en el pasillo. «Profesora», sonrió, «hoy se ve diferente. Sus ojos brillan». Me sonrojé como una adolescente, pero no pude evitar devolverle la sonrisa. A veces, María Clara, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. A las 5 en punto, encontré a André esperándome en el estacionamiento. Había cambiado su uniforme por una camisa azul claro y pantalones oscuros. Estaba elegante de una manera sencilla. «Estás preciosa», dijo simplemente, y había tanta sinceridad en su voz que sentí mi corazón derretirse un poco. En el camino a la librería, hablamos sobre nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras pérdidas. Había una facilidad en nuestra conversación que me sorprendió. No necesitábamos fingir ser algo que no éramos. Éramos simplemente dos personas maduras, cargando nuestras historias, descubriendo que quizá aún quedaban capítulos por escribir. La librería era acogedora, con estanterías de madera oscura y sillones cómodos repartidos por los rincones. Pasamos horas allí, compartiendo nuestros libros favoritos, discutiendo personajes y tramas, riendo de nuestras diferentes interpretaciones. El café se enfrió en nuestras tazas, olvidado mientras nos perdíamos en nuestra propia historia, que empezaba a desarrollarse. Fue una tarde que me recordó que el amor no tiene edad, que el corazón no envejece, incluso cuando el cuerpo lo hace. Y mientras André me llevaba de regreso a mi coche, me di cuenta de que estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en mi vida, uno que prometía ser tan emocionante como cualquier novela que alguna vez había enseñado. Los días que siguieron a nuestro encuentro en la librería estuvieron llenos de mensajes discretos y encuentros aparentemente casuales por los pasillos de la universidad. Andrés siempre encontraba alguna excusa para pasar por mi oficina, una lámpara que revisar, un interruptor ruidoso, un enchufe sospechoso. Por mi parte,
comencé a notar pequeños problemas que antes habrían pasado desapercibidos. Una tarde particularmente agitada, mientras organizaba las notas del semestre, recibí un mensaje suyo. ¿Ya almorzaste hoy? Era una invitación sencilla, pero que hizo que mi estómago diera un vuelco. Respondí que no, y 15 minutos después estábamos sentados en un pequeño restaurante cerca de la universidad. Mis hijas están curiosas sobre ti, comentó mientras comíamos. Casi me atraganté con mi jugo. Han notado que estoy más feliz en las últimas semanas. ¿Y qué les dijiste? Pregunté, intentando controlar el nerviosismo en mi voz. La verdad, respondió con esa sonrisa que ya empezaba a ser familiar. Que conocí a una profesora increíble que me está haciendo redescubrir el placer de la lectura y de la vida. Sus palabras me tocaron profundamente, pero también despertaron temores que había estado tratando de ignorar. André, comencé, jugueteando con la servilleta, ¿no crees que estamos siendo imprudentes? Quiero decir, trabajamos en la universidad, tú también, las personas podrían empezar a hablar. Él extendió la mano sobre la mesa y tocó la mía suavemente. Beatriz, pasé años de mi vida preocupándome por lo que los demás pensaban. Después de que Marina, mi esposa, falleció, aprendí que la vida es demasiado corta para desperdiciarla temiendo el juicio ajeno. Sus palabras resonaron en mi mente durante el resto del día. Durante mi última clase, mientras discutíamos Persuasión de Jane Austen, no pude evitar identificarme con Anne Elliot, una mujer que tuvo una segunda oportunidad en el amor, incluso cuando pensaba que su tiempo ya había pasado. Esa noche, en casa, recibí una llamada inesperada. Era Amanda, la hija mayor de André. Profesora Beatriz. Su voz era amable, pero firme. Espero no estar siendo invasiva, pero me gustaría mucho hablar con usted. ¿Podemos encontrarnos? Concertamos un café para el día siguiente. Pasé toda la noche inquieta, pensando en lo que podría querer. Cuando nos encontramos, Amanda me sorprendió con su primer comentario. Hace mucho que no veía a mi papá sonreír así, dijo, revolviendo su capuchino. Desde que mamá se fue, se cerró tanto, hasta ahora. Sentí que las lágrimas se formaban en mis ojos. Amanda, yo, no quiero causar ningún problema. Tu padre es un hombre maravilloso, pero a veces me pregunto si no estamos siendo apresurados. ¿Sabe? Sonrió. Cuando mamá estaba en sus últimos días, hizo prometer a papá que no dejaría que la vida pasara de largo, que encontraría la felicidad de nuevo. Tomó mi mano, y por primera vez en 7 años, veo que esa promesa se está cumpliendo. Volví a casa ese día con el corazón más ligero. Esa noche, André me llamó, como ya era nuestra costumbre. Sé que Amanda fue a hablar contigo, dijo. Espero que no te haya asustado. Todo lo contrario, respondí, sintiendo una ola de cariño por él y sus hijas. Me hizo ver que a veces necesitamos valor para ser felices. El fin de semana siguiente, André me invitó a cenar en su casa. Luisa, su hija menor, sería la chef de la noche. Cuando llegué, fui recibida con cálidos abrazos de las dos hermanas y un suave beso de André. La noche fue perfecta. Luisa había preparado un risotto delicioso, Amanda trajo un vino especial, y pasamos horas conversando y riendo. En un momento, observé a André con sus hijas y sentí que mi corazón se llenaba de afecto. Ellas no solo estaban aceptando nuestra relación, la estaban celebrando. Más tarde, cuando André me llevó de regreso a casa, nos detuvimos frente a mi edificio. Gracias por hoy, dijo, sosteniendo mis manos. Por permitir que mis hijas te conocieran, por estar dispuesta a formar parte de nuestra familia. André, lo interrumpí, sintiendo que las palabras brotaban desde lo más profundo de mi corazón. Creo que me estoy enamorando de ti. Sonrió, esa sonrisa que ya era mi favorita en el mundo, y me besó suavemente. Fue nuestro primer beso, dulce, gentil y lleno de promesas. Cuando nos separamos, vi en sus ojos el mismo brillo que debía estar en los míos, el brillo de un amor maduro, consciente y profundo que apenas comenzaba a florecer. Los meses que siguieron fueron como páginas de un libro que no podía dejar de leer. André y yo desarrollamos una rutina cómoda, pero al mismo tiempo emocionante. Los sábados por la mañana comenzamos a frecuentar una pequeña cafetería cerca del parque de la ciudad. Yo siempre pedía un café con leche y un croissant, mientras que él, sin falta, elegía café negro y pan de queso. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, me preguntó una mañana mientras observábamos a la gente pasar. La forma en que tus ojos brillan cuando hablas sobre los libros que amas. Es como si cada historia viviera dentro de ti. Sonreí, sintiendo el rubor familiar subir por mi cuello.
Incluso después de meses juntos, todavía tenía el poder de hacerme sonrojar como una adolescente. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta de ti? Cómo me haces sentir que nunca es tarde para volver a empezar. Una tarde en particular, mientras organizábamos algunos libros en mi casa, encontré un viejo álbum de fotos. Andrés se sentó a mi lado en el sofá mientras pasaba las páginas, contándole historias sobre cada imagen. Había fotos mías de joven, con Miguel, en los viajes que hicimos, momentos con amigos que ya no están. Eras hermosa, comentó mientras miraba una foto mía de los años 80. ¿Era? Le pregunté, levantando una ceja con picardía. Eres, corrigió rápidamente, atrayéndome hacia él. Cada vez más. En ese momento me di cuenta de algo importante. No estaba traicionando la memoria de Miguel al ser feliz con André. Cada amor tiene su propio espacio, su propio tiempo, su propia historia. Miguel siempre sería parte de la mía, al igual que Marina sería parte de la de André. En la universidad, la gente empezó a notar nuestra cercanía. Algunos susurros en los pasillos, miradas curiosas, sonrisas cómplices. María Clara, mi alumna observadora, se me acercó un día después de clase. «Profesora», dijo con una sonrisa amable, nunca la había visto tan radiante. «El amor le sienta bien». Un domingo, André me invitó a un almuerzo especial. Amanda y Luisa estaban allí, junto con sus novios. Era la primera vez que nos reuníamos todos así, como una familia extendida. Mientras observaba la interacción entre todos, sentí una oleada de gratitud. «¿En qué piensas?», André me preguntó en voz baja, notando mi momento de contemplación. «En lo sorprendente que es la vida», respondí. «En cómo, cuando creemos que ya hemos vivido todo, nos presenta nuevos comienzos». Después del almuerzo, cuando todos se habían ido, André y yo nos quedamos en la terraza de su casa, bebiendo vino y escuchando música antigua. Puso una lista de reproducción que había creado especialmente para nosotros, una mezcla de jazz y bossa nova que se había convertido en la banda sonora de nuestros momentos juntos. «¿Bailas conmigo?», me pidió, extendiendo la mano cuando empezó a sonar The Way You Look Tonight. «André, hace años que no bailo». «Entonces es hora de empezar de nuevo», sonrió, atrayéndome suavemente. Allí, bailando en la terraza al sonido de Frank Sinatra, con la cabeza apoyada en su pecho, sentí una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. No era solo la música, el vino o el atardecer que empezaba a teñir el cielo de naranja. Era la certeza de que, sin importar la edad, el amor tiene el poder de hacernos sentir vivos otra vez. «Pia», murmuró en mi oído, usando el apodo que solo él usaba, «cambiaste mi vida». «¿Y tú la mía?», respondí, levantando el rostro para mirarlo. «Me hiciste creer en las segundas oportunidades». El beso que compartimos en ese momento fue diferente a todos los demás. Fue un beso de reconocimiento, de gratitud, de promesa. Un beso que decía que, a pesar de todas nuestras historias previas, todas nuestras cicatrices y recuerdos, aún éramos capaces de construir algo nuevo y hermoso juntos. Más tarde esa noche, al volver a casa, me di cuenta de que no solo estaba viviendo un nuevo romance, sino que estaba aprendiendo una nueva forma de amar. Un amor más maduro, más consciente, más profundo. Un amor que no tenía prisa, que sabía apreciar los pequeños momentos, que entendía el valor del tiempo y la paciencia. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo del futuro. Porque ahora sabía que, sin importar lo que trajera, tenía a alguien con quien compartir cada momento, cada risa, cada lágrima. Alguien que me hacía sentir que cada día era una nueva oportunidad para amar y ser amada. La vida tiene una forma curiosa de poner a prueba nuestras certezas cuando menos lo esperamos. Después de 8 meses juntos, André y yo enfrentamos nuestro primer gran desafío. Una tarde de jueves, después de una clase particularmente intensa sobre Virginia Woolf, recibí una llamada del rectorado. Me habían ofrecido una oportunidad única, un semestre como profesora visitante en Portugal. «Es una oportunidad increíble», dijo André cuando se lo conté, sentados en nuestro café favorito. Su voz estaba calmada, pero noté un leve temblor en sus manos mientras sostenía la taza. «Siempre has hablado de tu amor por la literatura portuguesa». «Son 6 meses», respondí, estudiando su rostro. «Medio año lejos de aquí, lejos de ti». El silencio que siguió pesó entre nosotros. Era la primera vez que enfrentábamos la posibilidad de una separación prolongada. La Universidad de Lisboa era un sueño antiguo, algo que había dejado de lado años atrás cuando Miguel enfermó. Ahora, la oportunidad estaba frente a mí, pero el momento no podía ser más complicado. «Debes ir», dijo finalmente,
tomando mi mano sobre la mesa. No puedo ser el motivo por el que renuncies a tus sueños. Esa noche, acostada en mi cama, las lágrimas llegaron sin aviso. No eran exactamente lágrimas de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba gratitud, miedo y amor. André no solo me estaba apoyando, sino que me amaba lo suficiente como para dejarme ir. Los preparativos para el viaje fueron una montaña rusa emocional. Amanda y Luisa organizaron una cena de despedida sorpresa, con todos nuestros amigos cercanos. Durante la fiesta, observé cómo André se había convertido en una parte integral de mi vida, cómo nuestras historias se habían entrelazado de maneras que nunca imaginé posibles. «Prométeme que escribirás todos los días», me pidió la noche antes de mi partida, mientras estábamos abrazados en mi sofá. «Lo prometo», respondí, memorizando cada detalle de su rostro. «Y prometo volver para ti». «Estaré aquí», sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Siempre». El aeropuerto fue el momento más difícil. André insistió en llevarme, junto con sus hijas. Amanda me abrazó con fuerza y susurró: «Cuídate y vuelve pronto. Él te va a extrañar muchísimo». Luisa, siempre más emotiva, no pudo contener las lágrimas. «Eres parte de nuestra familia ahora, Vía. No lo olvides». Cuando llegó el momento de cruzar la puerta de embarque, André me atrajo para un último abrazo. «Te amo», dijo por primera vez, su voz quebrada. «Y te amaré aún más cuando vuelvas». Los primeros días en Lisboa fueron una mezcla de encanto y añoranza. La ciudad era todo lo que siempre había soñado: calles empedradas, tranvías amarillos, el aroma de los pasteles de nata en el aire. Pero cada momento hermoso que vivía venía acompañado del deseo de compartirlo con André. Cumplimos nuestra promesa de comunicarnos a diario. Llamadas por vídeo todas las noches, mensajes durante el día, fotos compartidas de momentos especiales. La tecnología nos permitió mantener una conexión, incluso con un océano entre nosotros. «¿Cómo está el clima allá?», preguntaba él en nuestras llamadas. «Lluvioso hoy», respondí en una de ellas. «Pero deberías ver cómo se ve la ciudad bajo la lluvia. ¿Recuerdas ese poema de Fernando Pessoa que te mostré?». Y así seguimos, construyendo puentes sobre la distancia. André comenzó a leer a más autores portugueses, queriendo entender mejor el mundo que yo estaba viviendo. Yo, por mi parte, encontraba pedazos de él en cada lugar que visitaba. Un anciano leyendo en un parque me recordaba su concentración. Una canción de fado evocaba nuestras danzas en la terraza. Un día, durante una clase sobre el amor en la literatura portuguesa, una alumna me preguntó si creía en el amor verdadero. Miré por la ventana del aula, viendo el Tajo brillar a lo lejos, y sonreí. «Creo que el amor verdadero es aquel que nos deja ser libres para ser quienes somos», respondí, pensando en André. «Aquel que crece con la distancia, en lugar de disminuir». En ese momento me di cuenta de que nuestra separación, aunque dolorosa, estaba fortaleciendo nuestro amor de una manera que no esperaba. Estábamos aprendiendo a amar con más profundidad, con más confianza, con más certeza. Y cada día que pasaba en Lisboa, cada clase que daba, cada lugar nuevo que conocía, tenía una certeza: regresaría a casa no solo como una profesora más experimentada, sino como alguien que había aprendido que el amor verdadero no conoce distancia ni tiempo. Simplemente existe, crece y se fortalece, como las raíces profundas de un árbol antiguo. El aeropuerto de Guarulhos nunca me pareció tan acogedor como aquella tarde de domingo, cuando finalmente regresé después de 6 meses en Lisboa. Mientras caminaba por la terminal de llegadas, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Y entonces, a través de la multitud, vi a André. Sostenía un pequeño cartel que decía: «Mi profesora de literatura portuguesa», y a su lado, Amanda y Luisa sonreían sosteniendo flores. «Bienvenida de vuelta», susurró cuando finalmente nos abrazamos, y en ese momento, todos los días de añoranza se disolvieron como niebla al sol. El aroma familiar de su colonia, el calor de sus brazos, la forma en que su cuerpo encajaba perfectamente con el mío, era como volver realmente a casa. «Te trajimos tu café favorito», anunció Luisa, entregándome un vaso de nuestra cafetería especial. «Papá nos hizo pasar por allí antes de venir, dijo que lo extrañarías». De camino a casa, les conté sobre mis últimos días en Portugal, sobre las despedidas con los estudiantes, sobre lo difícil que había sido decir adiós a la ciudad que me acogió durante 6 meses. Pero en cada palabra había una certeza: había tomado la decisión correcta al regresar. «Tengo una sorpresa para ti», dijo André cuando llegamos a mi apartamento. Al abrir la puerta,
encontré mi sala transformada. Había velas encendidas por todas partes, y en las paredes, fotos nuestras que él había impreso, momentos juntos antes de mi viaje, intercalados con imágenes que le había enviado desde Lisboa. André, empecé, pero las palabras se me escaparon. Espera, dijo, tomando mi mano. Hay más. Me condujo hasta la estantería de libros, donde un nuevo volumen destacaba. Era una recopilación de todos nuestros mensajes, correos electrónicos y cartas intercambiadas durante mi estancia en Portugal, bellamente encuadernada. Nuestra historia merecía convertirse en un libro, sonrió. Aunque sea solo para nosotros. Esa noche, después de que Amanda y Luisa se fueron, André y yo nos sentamos en mi balcón, como tantas veces antes. La ciudad brillaba abajo, y el cielo de Sao Paulo, aunque no tan estrellado como el de Lisboa, nunca me pareció tan hermoso. Vía, empezó, con una voz de repente seria. Estos 6 meses me hicieron darme cuenta de algo. Mi corazón se detuvo por un momento. Me di cuenta de que no quiero pasar ni un día más lejos de ti, continuó, sacando una pequeña caja del bolsillo. Sé que ya hemos vivido mucho, que tenemos nuestras historias, nuestros pasados. Pero quiero construir mi futuro contigo. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas llegaron al instante. Sí, respondí sin dudar. 1000 veces sí. El anillo era simple y elegante, exactamente como nuestro amor, sin extravagancias, pero lleno de significado. Mientras André lo deslizaba en mi dedo, pensé en lo sorprendente que es la vida. A mis 58 años, estaba comenzando un nuevo capítulo, más hermoso y profundo que cualquier romance que alguna vez había enseñado. Unos meses después, nos casamos en una ceremonia íntima en el jardín de la casa de André, que ahora era nuestra casa. Amanda fue mi madrina, y Luisa cuidó cada detalle de la decoración. María Clara, mi exalumna que había presenciado el inicio de nuestra historia, hizo una lectura conmovedora de un poema de Fernando Pessoa. Me enseñaste que el amor no tiene edad, dijo André en sus votos. Que podemos empezar de nuevo tantas veces como la vida nos lo permita. Y tú me enseñaste que cada historia de amor es única, respondí, tomando sus manos. Y que esta nuestra es la más hermosa que he vivido. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario, miro a André durmiendo a mi lado. Su cabello está un poco más canoso, al igual que el mío, pero sus ojos aún brillan con el mismo amor cada vez que me mira. He aprendido que el amor maduro es como un buen libro. Tiene profundidad, tiene historia, tiene momentos de suspenso y alegría, pero sobre todo, tiene verdad. Nuestra historia no es un cuento de hadas tradicional. Es mejor que eso, es real. Es sobre 2 personas que encontraron el amor cuando menos lo esperaban, que tuvieron el valor de empezar de nuevo, que entendieron que la vida nos regala segundas oportunidades si estamos dispuestos a abrir nuestros corazones. Y mientras cierro mi diario y me acurruco en los brazos de mi marido, agradezco en silencio aquel día en que las luces de mi oficina decidieron fallar. Porque a veces, es en las fallas donde encontramos nuestra mayor felicidad.